Bienvenidos, somos tres nefitas digitales. Así es. Y para empezar nuestro análisis de hoy, imaginemos por un momento que estamos ahí de pie, frente a una antigua prensa de olivas en el Medio Oriente. Ajá, una imagen muy vivida. Sí, o sea, hay una piedra inmensa, pesadísima, que está triturando las aceitunas recién cosechadas. Y bajo esa presión aplastante, la primera gota de líquido que sale de los poros de la aceituna no es de un color dorado brillante como el aceite que compramos. Claro, no es ese verde claro y bonito. Exacto. El primer líquido que sale bajo ese peso extremo es rojo, literalmente rojo como la sangre. Y, pues, hoy vamos a descubrir por qué ese escalofriante detalle físico esconde el secreto más profundo de nuestra propia adoración actual en el templo. Fíjate que empezar con esa imagen rompe por completo un mito gigantesco que tenemos como discípulos. Porque normalmente abrimos el Antiguo Testamento, llegamos a los libros de Éxodo y Levítico y la tendencia general es pasar las páginas un poquito más rápido. Totalmente, porque esperamos encontrar listas áridas o, no sé, reglas de higiene de hace miles de años. Sí, un catálogo interminable de sacrificios de animales. Es como si sintiéramos que estamos desenterrando una historia muerta. Algo que se quedó para siempre en las arenas del Sinaí, ¿no? A veces se siente tal cual como leer el manual de operaciones de una civilización que ya no existe. Pero aquí es donde este análisis se vuelve transformador. Porque si nos sumergimos de verdad en estos capítulos, específicamente Éxodo 35 al 40 y las partes clave de Levítico, nos damos cuenta de que no es historia antigua. Para nada. Estamos viendo el plano arquitectónico, o sea, el diseño original y espiritual de nuestra propia adoración en la casa del Señor hoy en día. ¡Qué impresionante! O sea que todo el sistema del antiguo tabernáculo, la ley del sacrificio y lo que llamamos el código de santidad, no solo convergen en Jesucristo, sino que son literalmente el modelo exacto de las ordenanzas de investidura. Exactamente, de las ordenanzas de santificación que recibimos nosotros como santos de los últimos días. Es una inmersión en nuestro presente, no en el pasado de otros. Claro, es súper relevante. El propósito de Dios, desde el principio, no fue simplemente sacar a Israel de Egipto para que dejaran de ser esclavos. En Éxodo 25, versículo 8, el Señor declara su verdadera intención. Él dice, y cito, «Y harán un santuario para mí, y habitaré entre ellos». ¡Wow! O sea, la liberación física era solo el requisito previo. El objetivo supremo era la proximidad divina. Dios quería habitar cerca de su pueblo. Pero a ver, hay un problema logístico y hasta espiritual gigantesco ahí, porque un pueblo caído que acaba de salir de siglos de idolatría en Egipto, pues no puede simplemente estar de pie ante la presencia directa de un Dios santo. No, serían consumidos. Exacto. Tiene que haber un amortiguador, un proceso de preparación, y por eso a mí el diseño del tabernáculo me parece como un mapa cósmico en 3 dimensiones. Es un evangelio visual, porque sabemos que la estructura coincidía maravillosamente con los 3 grados de gloria. Así es, una progresión clara. Sí, con el atrio exterior representando el mundo celestial, el lugar santo como el terrestre y el lugar santísimo como el celestial. Pero a ver, te voy a hacer la de abogado del diablo aquí un momento. A ver, dime. El antiguo Israel no tenía la sección 76 de Doctrina y Convenios. O sea, ellos no hablaban de grados de gloria como lo hacemos nosotros en la iglesia hoy. Entonces, ¿cómo entendían ellos este recorrido físico a través de las cortinas? Esa es una pregunta fundamental. Porque, claro, ellos no usaban la terminología de los reinos de gloria, pero entendían perfectamente el concepto de grados progresivos de santidad. Ajá. Sabían que no podías pasar del campamento con todo el polvo y el caos del desierto directamente al lugar santísimo de un solo salto. Requería muchísima preparación. El atrio exterior era un lugar ruidoso, olía a humo, a sacrificio. Era trabajo físico pesado, ¿no? Y representaba el arrepentimiento inicial. Exacto. Y a medida que la persona, o en este caso el sacerdote, avanzaba hacia el lugar santo, el ambiente cambiaba por completo, se volvía más silencioso, estaba iluminado solo por la menorá. Cada mueble en ese recorrido obligaba a la mente a enfocarse en el Mesías prometido. Claro, como la mesa de los panes de la proposición. Sí, que enseñaba sobre una comunión constante con Dios, el pan de vida, que, si lo pensamos, es el paralelo antiguo de nuestra Santa Cena. Y justo antes del velo estaba el altar del incienso,
que representa esa oración intercesora que asciende a los cielos y nos prepara para entrar a la presencia del Señor. Pero oye, quiero volver al candelabro, a la menorá, porque este detalle que mencionamos al principio sobre la prensa de olivas es demasiado poderoso. Es bellísimo. Sabemos que la luz en ese lugar santo representa a Jesucristo como la luz del mundo, pero el combustible de esa luz, eso es lo que me dejó sin palabras. Es que el simbolismo no es casualidad, tiene una precisión divina. Ese candelabro ardía exclusivamente con aceite de oliva puro y machacado. La aceituna tiene que ser golpeada, sometida a una presión inmensa. Y ahí es donde sale ese primer líquido rojo que decíamos. Exactamente. Y la conexión etimológica nos lleva directo al Monte de los Olivos, porque la palabra Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. ¡Qué fuerte! O sea, cuando leemos que, bajo el peso infinito de la justicia, nuestro Salvador sudó como grandes gotas de sangre, estamos viendo el cumplimiento perfecto, el cumplimiento literal de ese simbolismo antiguo. Así es. La luz que nos guía a través del lugar santo, la luz que ilumina nuestro propio camino de regreso al Padre Celestial, se alimenta del símbolo de su sacrificio expiatorio. Eso cambia por completo la forma en que entendemos la revelación divina. No son cosas baratas, costaron todo. Costaron la sangre del Hijo de Dios. Y ver el tabernáculo con esa lente, pues nos lleva al siguiente nivel lógico en nuestro análisis de hoy. Porque si ya tenemos este mapa sagrado diseñado con la sangre del Cordero, la pregunta es, ¿cómo se prepara a una persona mortal para cruzar esa puerta? Pues no podemos entrar con la ropa del mundo, eso está claro. Definitivamente no, y eso nos conecta directo con Éxodo 40, donde vemos la preparación personal que se requería en la antigüedad. Y fíjate que aquí es donde a veces como discípulos del Nuevo Testamento nos confundimos un poco, porque tenemos esta idea cultural de que cuando Cristo vino, la ley de Moisés fue completamente desechada, ¿no? Como si hubiera sido un error que había que borrar. Sí, como un borrón y cuenta nueva absoluto. Y específicas no fueron desechadas. Al contrario, representan verdades eternas. En Éxodo 40, en los versículos 12 al 14, vemos el proceso para consagrar a Aarón y a sus hijos. No entran caminando y ya. Se les lava con agua, se les viste con ropas santas y se les unge con aceite. Y quienes han recibido sus propias ordenanzas en el templo reconocerán esto de inmediato. Digo, estas no eran rutinas de higiene para quitarse el polvo del desierto, eran ordenanzas preparatorias. De hecho, su propósito es idéntico al de las ordenanzas iniciatorias de los templos modernos. Las mismas que fueron restauradas en esta dispensación. Así es. Mediante el profeta José Smith, tal como lo vemos en la sección 124 de Doctrina y Convenios, es el mismo patrón eterno. Dios usa elementos físicos como el agua y el aceite, porque somos seres físicos y necesitamos que la verdad espiritual se grabe en nuestro cuerpo. Me llama muchísimo la atención el mecanismo espiritual detrás de la unción, porque no es solo poner un poco de aceite en la cabeza. El significado de la palabra misma lo cambia todo. Definitivamente. La palabra hebrea para ungir nos da el término Mashiach, que traducido significa el ungido. Y en griego, esa misma palabra es Cristo. Piensa en las implicaciones doctrinales de esto. A ver. Cuando se unge a una persona en el templo, simbólicamente se está convirtiendo en un participante directo del poder del Salvador. Se le está vistiendo con la identidad de Cristo. No entramos en los lugares sagrados apelando a nuestra propia bondad, porque no sería suficiente. Claro, entramos revestidos del poder habilitador del ungido. Y digo revestidos en un sentido literal también, porque después del lavamiento y antes de la unción, a estos sacerdotes se les ponían las ropas santas. Lo que hoy entendemos como el garment del santo sacerdocio. Sí, y el elder Jeffrey R. Holland ha enseñado de manera bellísima que el garment es una expresión externa de un compromiso interno profundo. Antiguamente representaba la rectitud de Cristo cubriendo nuestra propia desnudez, cubriendo nuestros pecados para hacernos presentables ante el Padre Celestial. Y esa idea de cubrir es la transición perfecta hacia el clímax de toda esta adoración. Porque fíjate, ya tenemos el espacio sagrado, ya tenemos a la persona lavada y vestida.
Pero todavía existe el problema innegable de nuestra naturaleza humana caída. Sí, porque seguimos cometiendo errores todos los días. Exacto. Así que la reconciliación total requiere un sacrificio. Y eso nos lleva directamente al Levítico 1 y al Levítico 16, que describe el día de la expiación, o Yom Kippur. Leer Levítico 1 es fuerte, ¿eh? Es un texto muy crudo. Vemos el principio de la sustitución, donde la persona tiene que traer un animal sin defecto y literalmente poner sus propias manos sobre la cabeza del animal antes de que sea sacrificado. Y yo siempre me he preguntado por qué el proceso de perdón requería algo tan visceral. O sea, ¿por qué no solo hacer una oración de arrepentimiento? Porque el arrepentimiento tiene que transformar la mente. Imagina el impacto psicológico para un israelita en ese tiempo. No era un hechizo mágico que hacías a la distancia. No, tenías que estar ahí presente. ¡Claro! La persona tenía que llevar a su mejor animal, poner sus manos sobre su cabeza, sentir el calor de su cuerpo, su respiración y presenciar cómo perdía la vida por causa de sus propios errores. ¡Wow! ¡Qué escena tan intensa! Ese acto físico transfería la culpa simbólicamente, pero más importante aún, recableaba el cerebro de quien adoraba. Te hacía sentir una repulsión física hacia el pecado al ver el costo mortal que tenía. La justicia exigía una vida. El inocente tomaba el lugar del culpable. Es desgarrador, pero la verdad nos ayuda a entender la seriedad del pecado. Y luego llegamos a este evento supremo del año que mencionaste, Yom Kippur. El sumo sacerdote toma 2 machos cabríos. La tipología aquí me parece quizás la más profunda de todo el Antiguo Testamento. Sin duda alguna. El primer animal es sacrificado. Su sangre se lleva más allá del velo, al lugar santísimo y se rocía sobre el propiciatorio para satisfacer las demandas inquebrantables de la justicia divina. Pero luego está el segundo animal, el macho cabrío emisario, que nos muestra la otra cara de la expiación, la cara de la misericordia infinita. Ajá. El sumo sacerdote ponía ambas manos sobre la cabeza de este animal que estaba vivo, confesaba todas las iniquidades del pueblo de Israel y luego alguien llevaba a ese animal lejos, soltándolo en el desierto inhabitado para que no volviera jamás. El mecanismo de eso es impresionante, porque una cosa es saber que la justicia ya fue pagada, pero otra muy distinta es dejar de sentir el peso aplastante de la culpa en la mente. Exactamente. Este segundo animal representa cómo el Salvador no solo paga nuestra deuda, sino que literalmente se lleva la carga psicológica y espiritual. O sea, elimina la memoria del pecado, la aleja de nuestra alma tanto como el este está del oeste. Ver a ese animal desaparecer en el horizonte debió ser el alivio emocional más grande imaginable. Era la liberación total, y todo esto sucedía alrededor del Arca del Convenio y su tapa de oro, que es el propiciatorio. El presidente Russell M. Nelson ha compartido una enseñanza reveladora sobre esto. Sí, sobre la etimología, ¿verdad? Así es, sobre la etimología de la palabra expiación en hebreo. El término es kafar, que significa cubrir, y de ahí deriva kaporet, la palabra para propiciatorio. Pero el presidente Nelson explicó que las raíces relacionadas en arameo y árabe tienen un significado mucho más íntimo. Significan abrazar estrechamente. ¡Wow! O sea que el lugar santísimo no era solo una bóveda fría con una caja de oro en medio. ¿Era el lugar de un abrazo reconciliador? Exactamente eso. El propiciatorio es el lugar donde un Padre Celestial amoroso abraza a sus hijos que regresan a casa. Todo gracias a que la sangre de Cristo ha cubierto sus debilidades. Es el punto exacto de encuentro entre la divinidad y la humanidad perdonada. ¡Qué imagen tan profunda! Y bueno, sabemos que el convenio cambió, ¿no? Cuando Jesucristo visita las Américas, en 3 Nefi 9, Él anuncia el fin de este derramamiento de sangre animal. Ya no traemos ovejas al altar. No, ya no. En su lugar, Él pide un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y me encanta cómo el elder Neil A. Maxwell explicaba esto. Sí, esa enseñanza es inolvidable. El elder Maxwell enseñó que el verdadero sacrificio nunca ha sido realmente poner un animal sobre el altar. Dios no necesitaba ovejas. Claro. El sacrificio real, la verdadera prueba de nuestro discipulado, es nuestra disposición a poner al animal dentro de nosotros, al hombre natural, sobre ese altar espiritual y permitir que sea consumido. Es someter nuestra voluntad por completo a Dios.
Y tiene todo el sentido del mundo, porque entregar nuestra voluntad es, literalmente lo único que es verdaderamente nuestro. Todo lo demás, o sea, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones, ya nos fue dado por Él de antemano. Todo proviene de Él. Lo único que generamos de manera independiente es nuestra voluntad. Entonces, si entendemos que nosotros mismos somos el sacrificio en el altar, nuestra perspectiva de la Santa Cena cada domingo cambia por completo. Totalmente. Ya no es solo un recordatorio silencioso. La Santa Cena se convierte en nuestro pequeño día de la expiación semanal. Es el momento preciso donde llevamos nuestro corazón quebrantado, lo ponemos sobre el altar del sacerdocio y recibimos ese abrazo divino continuamente. Y me gustaría hacer una pausa aquí. Si quienes nos escuchan hoy están sintiendo esta conexión más profunda con sus convenios, si están viendo la Santa Cena o el templo con nuevos ojos gracias a estas verdades, les invitamos de todo corazón a suscribirse y compartir este análisis. Sí, a veces necesitamos recordar estas doctrinas juntos para encontrar esa fuerza espiritual que nuestros convenios nos ofrecen frente a todas las presiones del mundo. Definitivamente, compartir la luz siempre la multiplica. Y hablando de las presiones del mundo, esto nos lleva al último eslabón de este proceso. Porque, el altar de sacrificio cambia nuestro corazón por dentro, ¿cierto? Así es. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se ve ese corazón cambiado un martes por la tarde en el mundo real? Porque si el templo nos transforma, esa santidad tiene que manifestarse fuera de las paredes del edificio. Invariablemente. Y para eso tenemos Levítico 19, conocido como el Código de Santidad. El mandato empieza súper directo, dice, «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». Y es vital entender qué significaba la santidad en ese contexto, porque a veces idealizamos la santidad, ¿no crees? Sí, es como tratar de ser el discípulo más místico en la sesión del templo el sábado por la mañana, hablando en susurros y sintiéndonos muy elevados. Pero luego, no sé, el martes estás pitándole agresivamente a medio mundo en el tráfico. O siendo injusto en el trabajo. Exacto, o propagando chismes en el vecindario. La santidad real no funciona así. No podemos compartimentar el Evangelio. El Señor deja eso clarísimo en Levítico 19. Para Él, la santidad se define en términos muy prácticos y cotidianos. Nos dice que ser santo significa usar pesas justas en los negocios, no estafar a tus clientes. ¿Qué importante es eso hoy en día? Significa dejar parte de la cosecha en los rincones de tu campo para que los pobres y los huérfanos puedan comer. Significa no oprimir al prójimo y, de manera muy conmovedora, amar al extranjero, recordando constantemente, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, Dios está diciendo que la verdadera santidad reclama y transforma cada aspecto de la existencia humana. Y hay un detalle histórico que conecta esto con nosotros de manera directa. A ver, cuéntanos. Antiguamente, la sagrada inscripción «Santidad al Señor» estaba reservada para un solo objeto en todo Israel. Era una placa de oro puro que llevaba el sumo sacerdote Aarón sobre su frente. Ah, claro. Él cargaba el peso de representar la santidad ante Dios en nombre de todos. Pero el milagro de la restauración es que hoy esa misma inscripción, Santidad al Señor, está grabada en el exterior, sobre las puertas de cada templo moderno en todo el mundo. Es una democratización espectacular del sacerdocio y de las bendiciones del templo. Nos recuerda que hoy, bajo este convenio del Evangelio restaurado, todo santo de los últimos días investido lleva esa comisión sagrada en su propia frente. Así es. Como el presidente Nelson enfatiza tan a menudo, la preparación espiritual personal es el cimiento absoluto de nuestra experiencia en el templo. Totalmente. Cuando entramos y salimos por esas puertas, asumimos el mandato de llevar esa santidad a nuestras cocinas, a nuestras oficinas, a nuestras calles. Todo nuestro camino, desde el mapa progresivo del tabernáculo, pasando por el lavamiento, la unción, hasta la forma en que tratamos a nuestro vecino, apunta a Jesucristo. Él es el camino, la luz, el propiciatorio y el abrazo definitivo del Padre Celestial. Y por eso, para cerrar nuestro análisis, creo que debemos volver al momento exacto en que todo este diseño del tabernáculo se hizo realidad material. En Éxodo 35, ¿verdad? Sí, en Éxodo 35. Cuando Moisés por fin pide los materiales para construir aquel primer tabernáculo, el pueblo acababa de ser perdonado de una rebelión muy grande. Y su respuesta fue traer ofrendas con un corazón dispuesto. ¡Wow! De hecho,
Leemos que trajeron tanta plata, oro, lino y madera, que Moisés literalmente tuvo que enviar pregoneros para pedirles que se detuvieran. No inventes, o sea, había más que suficiente. ¿Qué nivel de entrega y consagración? Y creo que ese es justamente el pensamiento provocativo que cada uno de nosotros puede llevarse para meditar esta semana. Totalmente de acuerdo. Al construir nuestras propias vidas espirituales hoy, al participar en la obra de salvación y exaltación, estamos entregando nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros talentos con ese mismo nivel de abundancia voluntaria. Es una excelente pregunta para reflexionar. ¿Traemos al altar más que suficiente? Es la pregunta fundamental que define nuestra consagración como discípulos de Cristo. Así es. Y bueno, siempre recordamos a quienes buscan profundizar en su comprensión de los convenios que la revelación personal es clave, al igual que el consejo de nuestros líderes locales. Sí, eso es vital. Si hay preguntas sobre cómo prepararse mejor para el templo, acerquémonos a nuestros obispos, a las presidencias de la Sociedad de Socorro y del Quórum de Élderes. Ellos tienen las llaves para guiarnos en el camino hacia la casa del Señor. Definitivamente, buscar esa guía es parte de nuestra santificación. Somos 3 Nefitas Digitales, gracias por participar en su podcast y recuerda que si tienes internet, ahí nos vemos.